Este video es una introducción a los reglamentos de OSHA sobre sílice cristalina respirable. Esta regla fue emitida por OSHA el 25 de marzo de 2016. Se requiere que se cumpla en los sitios de trabajo de la industria de construcción empezando el 23 de septiembre de 2017 y en todos los sitios de la industria en general para el 23 de junio del 2018. Además, este video demostrará lo que la gerencia y los trabajadores pueden hacer para evitar ser sobreexpuestos a la sílice cristalina respirable. Entonces, ¿qué es la sílice cristalina respirable y dónde se encuentra? Podría sorprenderle saber que la sílice es una sustancia natural y que en realidad compone la mayor parte de la corteza terrestre. Para identificar su tamaño, la sílice es 100 veces más pequeña que la arena en una playa. La sílice respirable es tan pequeña en tamaño que ni siquiera es visible a simple vista. En el lugar de trabajo, esta forma de sílice se genera cuando la sílice se lija, perfora, corta, astilla o se tritura material que contiene sílice, como las piezas de hormigón. La sílice respirable también puede ser generada por la limpieza de superficies de trabajo o por la perturbación de cualquier superficie natural. Es importante entender que la regla de sílice está diseñada para proteger a los trabajadores contra los peligros asociados con la inhalación de sílice cristalina respirable. Estos peligros incluyen silicosis crónica, acelerada y aguda, trastornos respiratorios, cáncer de pulmón, enfermedad renal y trastornos autoinmunes. Estos riesgos para la salud están asociados con la sobreexposición de la sílice y se calculan sobre la vida laboral de un trabajador, determinado a ser 45 años de sobreexposición durante un día de 8 horas en el lugar de trabajo. El nuevo límite de exposición permisible, o PEL, de sílice cristalina respirable será de 50 microgramos por metro cúbico y el nivel de acción será la mitad de ese valor, o 25 microgramos por metro cúbico. La nueva norma obliga a los empleadores a implementar un plan de control de la exposición por escrito para las plantas de la industria en general y para las obras de construcción. El plan identifica las tareas que exponen a los empleados al polvo de sílice y las medidas de control, tales como controles de ingeniería y prácticas de trabajo, para proteger a los empleados de la exposición al polvo de sílice. El plan de control de la exposición debe incluir medidas de limpieza para limpiar el polvo de sílice. ¿Hay restricciones en las medidas de limpieza? Sí. El servicio de limpieza no puede usar aire comprimido ni el uso de escobas. Sin embargo, las reglas permiten el uso de aspiradoras especiales que contienen filtros HEPA. La regla también permite el barrido húmedo con una escoba y el uso de compuestos de piso que evitan que el polvo se vuelque en el aire. Entonces, ¿qué sucede si los controles de ingeniería
no son suficientes para mantener la sílice cristalina respirable por debajo del límite de exposición permisible. La regla de sílice requiere el uso de protección respiratoria que protege al empleado y reduce efectivamente los niveles de sílice cristalina respirable por debajo del límite de exposición permisible. ¿Cuáles son los pasos que el empleador y los trabajadores pueden tomar para eliminar la sobreexposición a la sílice cristalina respirable? En las instalaciones de la industria en general, el empleador llevará a cabo una evaluación de los niveles a que los trabajadores estarían expuestos. Esto se hace tomando muestras de aire o utilizando datos objetivos para identificar qué tareas dan lugar a la exposición a la sílice. Los empleados juegan un papel importante aquí y pueden ayudar con el uso de un dispositivo que muestra la cantidad de polvo a que están expuestos durante el turno de trabajo. A medida que se finaliza el informe de evaluación, el empleador compartirá los resultados con los empleados, verbalmente o mediante la publicación de los resultados. Cuando se conocen los resultados de las muestras de aire, el empleador preparará un plan de control de exposición por escrito. El empleador debe entonces entrenar a los empleados de acuerdo con el plan y el plan debe ser implementado. El plan debe identificar medidas de control que incluyan tanto controles de ingeniería como prácticas de limpieza para reducir la exposición por debajo del límite permisible de exposición a la sílice cristalina respirable. Como se mencionó anteriormente, el plan puede incluir el uso de protección respiratoria, además del monitoreo continuo. ¿Hay algún procedimiento de protección adicional? Sí, de hecho, para mantener a todos los empleados seguros y sanos, el empleador identificará y designará áreas reguladas en una instalación. Estas áreas reguladas solo pueden ser ingresadas por empleados autorizados que estén debidamente protegidos con protección respiratoria que limitará los niveles de exposición al polvo de sílice. Muy bien, vamos a cambiar de marcha y examinar lo que debe hacerse en los sitios de trabajo de la industria de la construcción. En estos sitios, el empleador puede implementar plenamente y apropiadamente lo que se conoce como la tabla 1 y evitar tener que hacer evaluaciones de la exposición, ya que el obedecer la tabla 1 asegura que los niveles de sílice cristalina respirable sean seguros. Para comprender mejor, la tabla 1 incluye 18 tareas comunes realizadas en los sitios de trabajo de construcción e incluye medidas de control, tales como controles de ingeniería y prácticas de trabajo. También incluye medidas de limpieza y el uso de protección respiratoria. Entonces, ¿qué pasa si el empleador no sigue la tabla 1? Inmediatamente, el empleador debe realizar una evaluación de la exposición mediante la toma de muestras de aire o utilizando datos objetivos para identificar mejor las áreas que conducen a la exposición de sílice y desarrollar un plan escrito que lo controle. Incluso si el empleador sigue la tabla 1, debe desarrollar el plan escrito de control de la exposición. Además, para mantener a los empleados seguros y saludables en los sitios de trabajo de la industria de la construcción, el empleador debe restringir el acceso a ciertas áreas donde los empleados están asignados a realizar su trabajo. El empleador debe garantizar
que solo los empleados que están autorizados y debidamente protegidos pueden entrar en estas áreas sujetas a los niveles de exposición al polvo de sílice. En los lugares de trabajo de la construcción, el empleador designará una persona competente para asegurarse que se está siguiendo adecuadamente el plan de control de exposición. Usted, personalmente, necesita saber quién es esa persona y dónde estará estacionada. Así que veamos nuevamente los elementos del plan escrito de control que mantendrán la sílice cristalina respirable a niveles seguros. El plan escrito de control de exposición debe incluir lo siguiente. Debe detallar las tareas que exponen al trabajador a la sílice cristalina respirable. Debe identificar medidas que incluyan controles de ingeniería y prácticas de trabajo. También debe especificar la protección respiratoria que se debe utilizar para limitar que sean expuestos los trabajadores a la sílice cristalina respirable. El plan debe detallar las medidas de limpieza usadas para limitar que sean expuestos los trabajadores. Bajo ciertas circunstancias, la nueva regla de sílice de OSHA requiere que se establezca un programa de vigilancia médica en caso de que un trabajador sea expuesto a la sílice cristalina respirable por más de 30 días al año en una instalación general de la industria, o si el trabajador debe usar un respirador más de 30 días en los sitios de construcción. Entonces, el programa de vigilancia médica debe utilizarse. Bajo este requisito, sin costo alguno o pérdida de tiempo de trabajo para el trabajador, un médico o profesional de la salud con licencia debe hacerle un examen médico. Los resultados del examen médico deben compartirse solo con el trabajador, a menos que él le revele la información al empleador y con excepción de la información resumida que se debe proporcionar al empleador. El empleador debe usar esta información médica e implementar los requisitos de trabajo recomendados por el médico o profesional de la salud con licencia. Un ejemplo de esto sería si se requiere que el trabajador use un dispositivo respiratorio porque su tarea crea sobreexposición a sílice cristalina respirable. Entonces, el profesional médico debe decirle al empleador que el trabajador puede usar el respirador libre de limitaciones que sean un peligro para él. Hemos cubierto una gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo. Vamos a resaltar 2 puntos claves para usted. La nueva regla de sílice cristalina respirable de OSHA está diseñada para eliminar los riesgos para la salud de un trabajador cuya exposición permanece por debajo del límite de exposición permisible durante su carrera, que se considera 8 horas de trabajo por día durante 45 años. Basándose en las evaluaciones de lo que los trabajadores estarían expuestos, o si se sigue la tabla 1, el empleador debe iniciar un plan de control de exposición que identifique medidas de control, tales como controles de ingeniería y prácticas de trabajo, medidas de limpieza y protección respiratoria, para así limitar la exposición de los trabajadores por debajo de los límites permisibles. El empleador debe proporcionar exámenes médicos a los trabajadores que usan respiradores debido a los niveles de exposición o el número de días que usan un respirador. El empleador debe identificar áreas reguladas dentro de una planta
o restringir acceso a un sitio de trabajo donde solo puedan entrar los trabajadores autorizados para hacer ese trabajo y que estén debidamente protegidos. Ahora, vamos a enfatizar lo que el trabajador puede hacer para protegerse a sí mismo y a los compañeros de trabajo contra la sobreexposición a la sílice cristalina respirable. Conocer y comprender las áreas en un lugar de trabajo o en un lugar de trabajo que podrían resultar en exposición a sílice cristalina respirable. Usar las medidas de control tales como controles de ingeniería proporcionados por su empleador y seguir las prácticas de trabajo establecidas por su empleador. No utilizar aire comprimido ni usar escobas en seco para realizar tareas de trabajo de limpieza. Inmediatamente informe a su supervisor si hay herramienta que pueda causarle a estar expuesto inesperadamente al polvo de sílice, tal como herramientas que tengan un desperfecto. Esto le permite a su supervisor tomar acciones correctivas para prevenir la exposición. Siempre manténgase fuera del área regulada o una área designada como acceso restringido a menos que esté autorizado a entrar con la protección adecuada. En los sitios de trabajo de construcción, sepa quién es la persona competente. La regla de sílice cristalina respirable de OSHA está diseñada para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos los empleados. Es absolutamente necesario la cooperación entre su empleador, usted y sus compañeros de trabajo para garantizar la aplicación plena y adecuada de las medidas de control y las prácticas de trabajo que se definen en el plan de control de exposición. Queremos agradecerle su atención durante este programa. Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre la nueva regla de sílice cristalina respirable de OSHA, hable con la persona responsable de la gerencia.